El COVID-19 ha dejado un reguero de quiebras en todo tipo de empresas en todo el mundo. Los acontecimientos se han precipitado para todos, empresas bien gestionadas y mal gestionadas. Así, por ejemplo, entre las aerolíneas, en lo que va de 2020, 43 han dejado de existir, mientras en 2019 fueron 12 y en 2018 fueron 10. Hoy analizamos la situación de las compañías aéreas aquí en Estados Unidos. Bienvenidos. A lo largo de 2020, 7 aerolíneas aquí en Yanquilandia han dejado de existir: Compass Airlines, Transstates, ExpressJet, Miami Air International, Nantucket Airlines, Raven y Shoreline Aviation no volverán a volar más, dejando en la calle a 10.000 de sus empleados. Para las aerolíneas nacionales también ha sido un varapalo bastante importante. American, que decidió despedir a 19.000 de sus trabajadores, ha recortado sus vuelos en un 55% con respecto a octubre del año pasado. United, que se deshizo de 16.000, también ha reducido su capacidad en un 46%. Delta, que aún no ha despedido a nadie porque 40.000 de sus empleados se acogieron a baja voluntaria, ya fuese definitiva o temporal, ha reducido su capacidad de vuelo en un 40%. Alaska Airlines ha despedido a 532 empleados, mientras que Southwest no ha despedido a nadie, pero han decidido pedir una bajada de sueldo a los empleados sindicalizados de entre un 10 y un 15% y a los que no lo son de un 20%. Por su parte, Spirit y Allegiant han decidido despedir a casi 3.000 empleados en total. Pero las aerolíneas regionales también se han llevado un palo bastante grande. Te cuento con un ejemplo el porqué. Pongamos que compras un vuelo desde Appleton, Wisconsin hasta Houston, Texas, con escala en Chicago. El vuelo operado desde Appleton a Chicago es a través de United Express y el tramo de Chicago a Houston está a cargo de United. Cuando tú vuelas United Express, no estás volando United, sino que se trata de una subcontrata que ésta tiene con Air Wisconsin, que opera aviones de 50 plazas, porque la demanda entre Chicago y Appleton no es muy grande. De esta forma, United no necesita tener un arsenal de aviones de pequeño tamaño que trasladen a pasajeros desde pequeñas poblaciones a ciudades más grandes. Esto es lo que se llaman servicios alimentadores. Por cada vuelo lleno de United, tal vez haya entre 15 y 16 vuelos de pequeño tamaño que proporcionan pasaje a ese avión. Y claro, al no haber necesidad de vuelos entre ciudades grandes, no hay necesidad de que miles de vuelos en aviones de reducida capacidad se produzcan. Además, estos vuelos son más caros de operar que los de mayor distancia, que se realizan con aviones más grandes, más eficientes y con gran capacidad de transporte de pasajeros y cargas. Si ya de por sí los márgenes de beneficio en la aviación son sorprendentemente pequeños, especialmente en el mercado nacional, pues peor para estas compañías regionales. Las conclusiones, amigos míos, son poco alentadoras. 485 aviones han dejado de operar mundialmente en lo que va de año. Las compañías aéreas que no han cerrado corren el riesgo de bancarrota por su gestión deficiente pre- y post-coronavirus. Y además venimos de una época de expansión en la que en la última década casi se ha duplicado el transporte aéreo de personas y mercancías. De hecho, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA por sus siglas en inglés, publicó un informe afirmando que en el segundo semestre de 2020 las compañías tendrán un déficit de 77.000 millones de dólares que se extenderá durante el 2021 entre unos 5 y 6.000 millones de dólares al mes, y que no llegaremos a niveles de 2019 en cuanto a transporte de personas y mercancías hasta que alcancemos el 2024. Hasta aquí la información de hoy, amigos míos. Esperamos que os haya gustado lo suficiente como para dejar un like, y ya sabéis que aceptamos suscriptores las 24 horas del día sin cita previa. ¡Hasta la próxima!